Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta maravillosa lección, lección número 3 de un nuevo trimestre que lleva como título El Éxodo. Y vamos a estar hablando la lección número 3 que se titula Un comienzo difícil. Así es que vamos a estar viendo cuál es este comienzo del que está hablando Éxodo, que fue un comienzo difícil, ¿verdad? Y dice allí el versículo para memorizar en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mis queridos, muchos creyentes piensan que seguir a Jesús trae consigo solo felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, eso no es necesariamente así, como la propia Biblia muestra a menudo. A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna respuesta. Quienes confían en Dios se enfrentan a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. Mis queridos, a pesar de lo que esté sucediendo, tú y yo debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Y el tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar a Egipto al pueblo de Dios. Un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Seguimos leyendo y estudiando esta lección para aprender cómo fue que a Moisés le sucedió un comienzo difícil. Mis queridos, como Moisés intuía, no sería fácil el faraón permitiese que Israel saliese de Egipto. Tampoco parecía lógico que dejasen ir libres sin más al tal cantidad de personas útiles que realizaban trabajos que los egipcios no querían hacer. Así que las esperanzas del pueblo estaban en los milagros que obligarían al faraón a responder afirmativamente a su petición. La petición se hizo, fue rechazada, hubo represalias. Moisés no hizo nada milagroso, decepcionante. La petición deja ir a mi pueblo. Es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Y hay varias respuestas. La respuesta de Faraón, la respuesta del pueblo, la respuesta de Dios y la respuesta de Moisés. Y vamos a ir viendo desde el Éxodo 5 a Éxodo 6. Y por último vamos a terminar allí con el papel de Moisés y Aarón. La petición deja ir a mi pueblo. Y esta fue la respuesta que le dio Faraón a Moisés. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. Tutmosis tercero era un niño cuando fue puesto en el trono, bajo la regencia de Hatshepsut, para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. Moisés huyó de Egipto siendo Tutmosis apenas un adolescente. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte. ¿Habría venido a reclamar su derecho al trono? En absoluto, la petición era sencilla. Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. La respuesta de Tutmosis es todo un desafío, no contra Moisés, sino contra Dios mismo. En pocas palabras, desafiaba la existencia misma de Dios en Éxodo 5:2. Su actitud es usada en Apocalipsis como un símbolo para representar a la nación francesa durante la Revolución del siglo XVIII. Apocalipsis 11:8. Al igual que Faraón, la República Francesa declaró abolida la religión y se manifestó como una nación atea.
Y mis queridos, la respuesta del faraón puede suceder en muchas formas en tu vida. Pueden ser cosas que estén sucediendo y que obviamente tú quieres apartarte de ella y no puedes. Y deja ir a mi pueblo. Pudiera ser lo que tú deseas, apartarte del mar y regresar a Jesús. Y se convierte en una respuesta difícil y el enemigo busca cómo poder aguantar el pueblo de Israel allí en Egipto y de igual forma quiere aguantarnos a nosotros. Dice que la respuesta del pueblo fue la siguiente allí en Éxodo 5:21. Les dijeron, mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Mis queridos, el pueblo de Israel estaba tan asustado que cuando Moisés hace, deja ir a mi pueblo, y Faraón dice, no, sus cargas se multiplicaron de tal forma que el pueblo de Israel, del pueblo de Israel solo decía, nos has hecho abominable. Cuando Moisés realizó ante el pueblo las señales que Dios le había dado, creyeron y adoraron. En Éxodos 4:29 al 31. Podemos imaginar cómo esperaron expectantes la respuesta de Faraón a su petición. Y la respuesta fue realmente inesperada. Faraón no solo se negó, sino que les obligó a realizar su trabajo sin darle los materiales necesarios, pero exigiéndole los mismos resultados en Éxodo 5:6 al 8. ¿Cuál fue la excusa para imponer una orden tan irracional? Moisés y Aarón, según Tutmosis, les hacían cesar Shabbat de sus tareas en Éxodo 5:5. Si tenían tiempo para hablar de religión y de libertad, también tendrían tiempo para buscar paja en Éxodo 5:9 y 17. Al ser maltratados, los capataces se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón, acusándoles de ser los culpables de empeorar su situación. Éxodo 5:20-21. Mis queridos, a veces buscamos a Dios y las situaciones se ponen peor. Y cuando se ponen peor, buscamos a quién culpar. El que me dio estudios, el que me llevó a Dios, el que me lo presentó. Mis queridos, mucho ojo y miremos cómo esta lección nos va diciendo la respuesta de Dios. Quiero que veamos esta respuesta. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra en Éxodos 6:1. Faraón se enoja con Moisés. El pueblo se enoja con Moisés. Moisés no se enoja, pero queda consternado y acude a Dios con sus dudas. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? En Éxodo 5:22. Examinemos la respuesta de Dios en Éxodo 6:1 al 8. Lo que he hecho me apareció a los profetas. Establecí con ellos mi pacto. Prometí darles la tierra de Canaán. He oído el gemido del pueblo. Me he acordado de mi promesa. Y miren lo que Dios esperaba hacer con el pueblo de Israel. Voy a quitarles la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a desplegar mi poder. Voy a hacerles mi pueblo. Voy a ser su Dios. Voy a darles la tierra de Canaán. La respuesta seguía latente. Dios esperaba darle lo que les había prometido. Y no importaba cómo, Dios iba a lograr este trabajo. Y aquí la respuesta de Moisés. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Éxodos 6:12. Y todos los que hemos estudiado esta historia, nos acordamos de que Moisés siempre dijo que él no podría ser la persona que hablara. Y tras las animadoras palabras de Dios, Moisés volvió a hablarle al pueblo, pero no lo escucharon. Y después Dios le pidió que volviese a hablarle al faraón para pedirle la libertad de Israel, el Éxodo 6:10 al 11. Y Moisés se negó y volvió a blandir sus excusas. Si no me escuchan ni a mí ni mi pueblo, ¿cómo me oirá Faraón? Hablando tan mal como lo hago en Éxodo 6:12. Moisés estaba hundido
deprimido, decepcionado. Y mis queridos, yo te pregunto, ¿puedes estar tú hundido, deprimido, decepcionado, buscando de Dios y no saber qué solución hay para ti? Pero al igual que otros grandes personajes que se sintieron como él, como Asaf o Job, no se abandonó a la desesperación. Su confianza en Dios era más fuerte que sus sentimientos actuales. Cuando pasamos o pasemos por situaciones de desaliento, hagamos nuestras las palabras de Asaf. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmos 73, 23 al 26. Mis queridos, que estas puedan ser tus palabras cuando estés deprimido, en decepción o hundido, que puedas sentir que todavía Dios está presente en tu vida. Y escuchemos ahora y veamos el papel de Moisés y de Aarón. Miren lo que dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Parece que ya no sé hablar. Era la excusa favorita de Moisés. Incluso hizo enojar a Dios con esta excusa. Pero Dios tiene soluciones para todo. Qué bonito, Dios tiene soluciones para todo. Aarón, su locuaz hermano, sería la boca de Moisés. Y Moisés hablaba con su hermano y él hablaba con los demás en Éxodos 4, 10 al 16. Ante los primeros fracasos en Egipto, Dios tuvo que recordarle nuevamente a Moisés el papel de Aarón como su ayudante y vocero en Éxodo 7, 1 al 2. En esta ocasión, hizo un símil con el papel de los profetas. Ellos reciben un mensaje de Dios y nos lo transmiten. En este sentido, Moisés hace el papel de Dios y Aarón el del profeta. Y al igual que ocurriría luego con muchos de los profetas, Dios advirtió que su mensaje no sería escuchado y que tendría que actuar con gran poder en Éxodo 7:3. Como los profetas posteriores, Moisés debía hablar al pueblo y a Faraón, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. En Ezequiel 2:7, así ocurre también con nosotros, pues somos en esta tierra la voz audible de Dios y tenemos que hablar, escúchenos o no nos escuchen. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, página 236, dice que los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Ya, querido amigo y hermano que me escuchas, a veces tú y yo no estamos preparados para la liberación y tiene que seguir trabajando Dios con nosotros. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conforman con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Regió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar Egipto y entregarse a su servicio. Ah, qué bonito saber que debían de hacer esto, ¿verdad? Nota cómo empeoraron las cosas para Moisés y su pueblo después de que éste se presentó por primera vez ante el faraón. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos.
secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se recubrían de piedras, y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarla ellos mismos, y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a su cargo. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Y esto nos lo dicen patriarcas y profetas. Así que, mis queridos, esta lección que nos ha hablado tan fácilmente de que un comienzo difícil te lo traemos al día de hoy. Puede ser que tú estés comenzando a buscar de Dios. Puede ser un comienzo difícil. Posiblemente te están prohibiendo en tu trabajo ciertos días de trabajo. Posiblemente tu familia ya no es la misma contigo. Posiblemente te están rechazando todo. Pero mire, es un comienzo difícil, pero debes de continuar de la mano de Dios. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder impartir tu palabra, de poder escucharla, de poder regocijarnos en ella. Y pedimos, Señor Jesús, que tú puedas utilizarnos para que un comienzo difícil pueda ser un comienzo en victoria en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les indico que me busquen en las siguientes plataformas. Puede buscarme en YouTube a través de mi nombre, Joseph Class. Allí usted puede suscribirse a mi canal en YouTube, puede recibir la lección semanal. De igual forma también pueden conseguir la lección para escucharla a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Mi querido, solamente vas al buscador y allá escribes lección de escuela sabática comentario, y allí vas a escucharme nuevamente. Y mis queridos, gracias por compartirlas, que otros puedan conocer del maravilloso plan que Dios tiene para con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde.